Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre diabetes mellitus en altura. ¿No? Aquí tenemos, de hecho, en nuestro índice aproximadamente 10 artículos con una consideración pues bastante clara. Empezamos con el monitoreo continuo de la glucosa en altitud y efectos de hemostasis en la glucosa. Tenemos aquí a 25 pacientes que de hecho fueron caminando 14 días en Nepal desde una altura de 1100 hasta una altura de 5300 metros sobre el nivel del mar y fueron monitorizados continuamente de acuerdo a la glucosa que presentaban. Y de hecho aquí encontramos que hubo un aumento significativo en la glucosa nocturna de acuerdo a cómo ellos iban subiendo un poco más comparado con la altura inicial de los 1100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, a pesar del lento descenso desde 1100 metros sobre el nivel del mar, hubo un aumento significativo de la glucosa nocturna. Tenemos también que los efectos de la gran altitud sobre la hemostasis de la glucosa, el control metabólico y otros parámetros relacionados con la diabetes de los estudios animales a la vida, tenemos que una exposición a corto plazo en grandes alturas, de hecho, puede alterar las concentraciones de la glucosa plasmática en ayunas. Entonces, este estudio tomó a pobladores sanos de los Andes que tenían niveles más bajos de glucosa plasmática en ayunas y más altos de glucagón bajo la misma condición. Y tenemos la asociación de prevalencias. Resulta que se descubrió que entre los 1500 y 3500 metros sobre el nivel del mar, hubo de hecho una menor probabilidad, aproximadamente el 12%, de desarrollar diabetes, ¿no? En conclusiones, tenemos dos cosas, que una exposición a corto plazo, de hecho, puede causar una glicemia, hiperglicemia transitoria, pero una exposición a largo plazo puede ocasionar concentraciones mucho más bajas de glucosa mediadas por una mejor sensibilidad a la insulina. Tenemos que el efecto del ejercicio preprandial sobre el metabolismo intermediario basal y postprandial de las personas con diabetes mellitus de tipo 2 a grandes alturas, tenemos que no se han profundizado dos porciones dentro de este esquema. Primero, el ejercicio, los ejercitadores que hacen los pacientes de altura que se ejercitan y los pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esos tres factores no se han estudiado demasiado, por lo que en Cusco se llevó a cabo un estudio de 25 personas de manera experimental con la monitorización de glicemia basal y post-ejercicio. Entonces, tenemos que hubo una disminución significativa en las áreas sobre el basal, como podemos ver estas dos diferencias entre esta y esta, que esta es la basal y esta es la post-ejercicio, ¿no? Además que, de hecho, la glucosa del periodo postprandial fue el hallazgo mucho más destacado en esta investigación. Miren cómo baja y, de hecho, baja también en picos, de acuerdo a lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, la actividad física casual de corta duración preprandial tiene un efecto muy beneficioso sobre el control de glicemia en las personas con diabetes mellitus de tipo 2, a diferencia de lo que se encontró en el nivel del mar. El desempeño de la OMAIR para identificar nuevos casos de diabetes por grado de urbanización y altitud en el Perú, un estudio de cortes crónicas. Necesitamos lo que es un mecanismo óptimo para detectar diabetes mellitus tipo 2. Entonces no se han establecido umbrales, tampoco se han estudiado lo que son poblaciones en otras urbanizaciones o medios urbanos o en áreas de diferentes altitudes. Por lo tanto, se llevó a cabo este estudio longitudinal y los resultados fueron autodiagnosticados, perdón, autoinformados con los pacientes en su glicemia de ayunas, ¿no? Entonces, se llevó a cabo toda esta línea de base según las variables sociodemográficas, ¿no? Con las edades, con aproximadamente también los niveles de educación, los sitios de estudio, Lima, Puno Urbano, Rural, Puno, Tumbes, en la altitud bajo o alto y la ruralidad urbano, semiurbano, rural, ¿no? Y tenemos que participaron aproximadamente 3.120 pacientes, ¿no? El umbral empírico fue de hecho de 2,8 y la probabilidad negativa hasta 61 y los casos incidentes, de hecho, fueron llevados a cabo todavía en seguimiento. Entonces, puede que el OMAIR pueda ayudar a mejorar la identificación de las personas con alto riesgo, de acuerdo a la sospecha moderada, evidentemente. De acuerdo a la incidencia de infección por COVID-19 y prevalencia de diabetes, obesidad y hipertensión según la altitud de la población peruana, tenemos que, pues, por la pandemia del COVID, se trató de evaluar la prevalencia de diabetes mellitus, obesidad y HTA. Entonces, en el estudio según los datos ENDES y según que es básicamente las encuestas y los censos que han tenido de casos de COVID, se sacaron los resultados secundarios obtenidos de lo que son las bases del MINSA y del INEI de los pobladores que tenían con COVID, entonces se reportó la incidencia acumulada. Entonces tenemos que el COVID mantuvo una relación inversa, ¿no? Con tasas más altas en regiones costeras y tasas más bajas en lugares de altitud, lugares de altura, ¿no?
y mortalidad ajustada al género de edad. Pero en cambio, la prevalencia de diabetes y obesidad mostró esta misma tendencia de correlación inversa con la altitud, pero no con la hipertensión arterial. No hay conclusiones. La menor prevalencia de diabetes mellitus, obesidad y HTA puede de hecho establecer una epidemiología protectora, un factor protector en los pobladores de altura frente al COVID-19. Relaciones entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa plasmática en ayunas en entornos a nivel del mar y de gran altitud. Tenemos que, de hecho, uno de los mecanismos principales de adaptación a la altura de nuestro cuerpo es la policitemia secundaria. Entonces se analizaron 3.603 adultos peruanos con respecto a la concordancia de hemoglobina glicosilada y glucosa plasmática en ayunas y tuvieron estos resultados, que a nivel del mar y altura, las medias fueron de 14.5 y 16.7 para el nivel de la hemoglobina, 41.40 milimoles para la hemoglobina glicosilada y 5.8 y 5.1 para la glucosa plasmática en ayunas. Entonces, la relación entre lo que es la glucosa plasmática en ayunas y la hemoglobina glicosilada es menos clara a gran altura, ¿no?, que a nivel del mar. Entonces, se requiere utilizar con precaución lo que son los niveles de la hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes mellitus en entornos de altura. Tenemos la prevalencia de diabetes gestacional en altitudes moderadas y elevadas, correspondientemente a que los embarazos a gran altitud se han asociado con niveles reducidos de glucosa y una mayor sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces, este fue un corte retrospectivo y se comparó, de hecho, mujeres que vivían en altura y mujeres de altura moderada en la etapa del embarazo. Entonces, la glucosa sérica se controla, ya sabemos, una hora después de administrar una carga de glucosa de 50 gramos y se estudiaron 2.925 embarazos completos de lo que es en la altura moderada y 552 a grandes alturas, ¿no? La paridad, de hecho, no fue diferente entre las altitudes, pero un grupo de gran altura era un poco más propenso a tener lo que es un IMC menor a 25, ¿no? Menos propenso a poseer diabetes mellitus en gestación. Tenemos que la vida en altura como factor de riesgo predispone a la elección de alimentación rica en carbohidratos, efectos de la diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que los habitantes que viven a grandes alturas, a mayor de 1.500 metros sobre el nivel del mar, que tienen una alimentación más aportiva, que tienen un alto consumo en alimentos ricos en carbohidratos, incrementan evidentemente la aparición de diabetes mellitus. Entonces tenemos que en este estudio comparativo, descriptivo, transversal, entre lo que son los pobladores del litoral y los pobladores de la altura, conocemos también los hábitos alimenticios que repercuten en lo que vienen a ser los casos de diabetes mellitus y HTA. Y tenemos lo siguiente, que la diabetes mellitus tipo 2 también depende de la altura. Y aparte también hay un debut mayor en la costa, ¿no? Una edad debut mayor, como podemos ver en la costa, ¿no? Y también con unos años en la costa un poco menores a lo que son en los valles. Entonces el IMC también puede descender, como podemos ver aquí, en la costa, situándose en sobrepeso, 30.8. En la altura, que coloca a los sujetos en rango de la obesidad, 36. El manejo de la diabetes en altura, tenemos que esta es la experiencia personal de un hombre de 42 años con diabetes que realizó un viaje de campamento en Nepal, en el Everest, ¿no? Pero esto es una experiencia donde se recomienda tratar de mantener los niveles de azúcar en sangre en 9 milimoles por litro, ¿no? Llevar aperitivos para mantener la glucosa estable, realizar lo que son modificaciones de dosificación de la insulina según los niveles de azúcar. Entonces debemos evitar dos cosas, que no nos dé hipoglucemia prácticamente, ¿no? Y cuidar lo que viene a ser también el consumo de los alimentos que tengamos disponibles en ese momento. Recomendaciones para personas con diabetes que deben emprender una caminata o expedición a la escala de Sur. Recordamos que pues este es un testimonio que una experiencia personal, un testimonio personal, ¿no? Entonces se recomienda que pues beban, tomen aspirina o paracetamol, que esto puede interferir con las lecturas de glucosa en sangre. Cuidado. Cuidado, vamos a poner acá, evitar el uso de la dexametasona por efecto sobre el aumento de la resistencia a la insulina también. ¿Por qué? Porque también esto aumenta la glucosa en la sangre. Cuidado. El uso precavido de acetazolamida, ¿no? ¿Por qué? Porque se asocia a cetoacidosis diabética. Cuidado. Conclusiones. Lo que son las informaciones brindadas a los pacientes sobre los efectos de la altitud es clave
para que nuestros pacientitos entiendan y que también se hagan un monitoreo continuo según a lo que es las caminatas y las largas distancias que van a caminar. Entonces, es preferible ir pues a los médicos para poder tener este tipo de consejos. La homeostasis de la glucosa durante la exposición a la altura. Aquí tenemos que la glicemia e insulinemia, entre otros, entre lo que son los montañeses, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, los perfiles de glucosa en sangre son más bajos, ¿no? 3.200 metros, los perfiles de glucosa son mucho más bajos en 12 horas frente a los que viven en la normalidad, al nivel del mar, básicamente. Entonces, medidores basados en glucosa deshidrogenasa son mucho más precisos mientras se suba más de altura. ¿Ok? Y la disminución de la glucemia en un periodo corto en población de altitudes moderadas puede tener alguna implicación o alguna consideración respecto al tratamiento. ¿Tenemos una producción endógena de glucosa a gran altura? Sí, de hecho hay una hiperglucemia transitoria. Esto es, recordemos anteriormente, porque ya se comentó en lo que son los periodos cortos de exposición a la glucosa, a la altura, perdón. Tenemos un efecto de altitud hipóxica e hipoxia sobre el músculo esquelético, ¿no? Aquí tenemos lo siguiente, que hay una hipoxia leve, ¿no? Entonces hay una hipoxia leve, una reducción del oxígeno periférico y una mejora de la sensibilidad a la insulina. Además, se tolera mucho mejor la insulina. Lo podemos ver en la imagen aquí también. Y hay un posible vínculo, claro, entre el factor inducible de hipoxia y la hemostasis de la glucosa y un papel del tejido adiposo, básicamente de las adiponectinas, que aumentan la exposición subaguda a estos niveles. Finalmente, aquí tenemos un video de uno de los estudios presentados sobre lo que es la diabetes mellitus en altura. Las conclusiones. Si eres poblador en altura, debes hacer actividad física casual de corta duración interplanetaria. Recordemos que eso demostró mejoras en lo que es la tolerancia a la glucosa. Considerar otros métodos frente a la hemoglobina glicosilada, como lo que son los medidores de glucosa basados en la glucosa deshidrogenasa. Ya tenemos dos estudios que nos demuestran que la glucosa deshidrogenasa es mucho mejor que medir lo que son la hemoglobina glicosilada en los pacientes de grandes alturas, ¿no? Y la exposición a largo plazo a la altura produce, de hecho, concentraciones de glucosa en plasma más bajas, mediadas por una mejor sensibilidad a la insulina. Y también recordemos que tiene una relación con lo que es el factor inductor de hipoxia. Y recordemos lo siguiente también, que mientras más alto se suba, en periodos cortos va a haber una hiperglicemia, pero mientras más alto se suba en periodos largos, va a haber una mejor tolerancia a la glucosa y de hecho la glucosa va a bajar un poquito más.